Canal 4 Radio. Somos tu voz. A vegades, millorar la feina no depèn del treballador només, sinó de treballar millor. L'hoteler Rodrigo Fitaroni ho té clar. Des que varen reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals per a tota la plantilla, l'absentisme ha caigut en picat i la productivitat ha augmentat. Una aposta valenta dins un sector on encara costa parlar d'horaris humans i de conciliació real. Fitaroni defensa que el treballador descansat és més eficaç, més fidel i més feliç, i que el futur del turisme passa també per cuidar els qui ho fan possible. Potser el veritable luxe no és un hotel de 5 estrelles, sinó una empresa que tracta les persones com el seu millor tresor. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre emocions, memòria i cosetes nostres. Molt bones tardes, senyores i senyors, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio i Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calle i estem aquí per oferir-vos el programa 271 de Mallorca a la carta, el magazín que de dilluns a dijous, en rigorosíssim directe, porto entrevistes, reportatges, articles,
persones, personatges, científics, de tota aquesta, tot envoltant la nostra estimadíssima illa, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Noguera, com estàs? Molt bones tardes, Rafael, estic molt bé. Avui ja dimecres bo, importantíssima. Molt bones tardes, estimada audiència. Un assumpte important. La policia local de Palma ha identificat 4 menors d'entre 11 i 14 anys que la nit del passat 2 de novembre, presumptament, varen apedrejar un autobús de la MT des d'un pont de l'autovia de Llevant. Les pedres varen fracturar el parabrises i varen posar en greu perill el conductor i els passatgers. Els joves varen ser localitzats poc després per una patrulla de la unitat nocturna UNOC, que els va identificar i va deixar sota la custòdia dels pares. La policia ha instruït un atestat per delictes contra la seguretat viària i de danys. I recorda que aquests fets, encara que semblin una broma, poden tenir conseqüències molt greus. Una notícia que ens fa pensar una vegada més en la importància de l'educació, del respecte i del control familiar. Y bueno, hoy en Mallorca a la carta llega como cada miércoles Víctor Gistau con su espacio Luz de Luna, ese rincón donde la historia y el pensamiento se iluminan con una mirada distinta. Víctor inicia hoy un nuevo ciclo dedicado a una de las figuras más universales nacidas en Mallorca, Junípero Serra, el misionero de Petra que llevó su fe y su cultura hasta las costas de California. A lo largo de las próximas semanas recorreremos con él la vida, las luces y las sombras de un hombre que dejó huella en 2 mundos y cuya figura sigue provocando admiración y debate. Una oportunidad para entender al personaje más allá del mito, con la sensibilidad y la profundidad que solo Víctor Gistau sabe darle a la historia. También estará con nosotros nuestro amigo y colaborador habitual, Gabriel Bert, que acaba de llegar, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, que como todo el mundo sabe, defiende con documentos en mano que Colón no nació en Génova, sino en Felanitx, Mallorca, una tesis apasionante que mantiene en todo lo alto el debate sobre el origen del descubridor de América. Y claro está, os ofreceremos nuestros habituales Serrón de Denise Noguera, hoy referida a Mallorca, cosas y casos de los Baleares, anatomía de un plato, que hoy sigue con el queso mahonés, el día de hoy y la sección Personas y Personajes de Baleares, que nos trae a Antonio Parietti, ingeniero responsable de Carreteras Imposibles en Mallorca. He dicho. Bueno, pues a mí me parece un programa estupendo, como cada día, ¿eh? O sea que, queridísima y fiel audiencia, no os mováis de vuestros asientos porque la tarde promete y promete muchísimo. I donen, sense perdre més temps, a l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, a banda res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes d'absoluta confiança. Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica, platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona. Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simó Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. ¿Buscas comer bien, variado y a buen precio en Palma? En Restaurante Bon Profit lo tenemos todo. Tapas, fajitas, hamburguesas con patatas caseras, perritos, pan bolis, parrilladas de verduras, un estupendo surtido de carnes a la plancha y por la noche, pizzas caseras. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú con 4 primeros y 3 segundos a elegir.
Postre o café, bebida, pan y aceitunas. Sábados y domingos, menú especial. Además, contamos con sala privada para tus eventos de hasta 60 personas. Y recuerda, nuestra cocina está abierta todos los días de 11:30 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente. Te esperamos en calle Alfonso el Magnánimo 51A en Palma. Reservas al 871-955-985. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. Jaume Sudera, María Zanoguera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas, variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Bueno, queridísima y fiel audiencia que hacéis de nuestro programa Mallorca a la Carta, un referente clarísimo de las tardes en las Islas Baleares. ¡Ay, qué agradecimiento! ¡Cuánto agradecimiento debemos profesaros! Vamos con el primer contenido de la tarde, que es ni más ni menos que la ronda de la Noguera. Avui na Maria Noguera, aquí present, mos dona el torrent de Parells, la Catedral de Piedra y Silencio de Mallorca. Maravilloso el torrente de Parells. Hay lugares que no parecen de este mundo y uno de ellos es sin duda el torrent de Parells. Allí, entre Escorca y el mar de Secalobra, la tierra se abre como una herida antigua, una grieta inmensa que el tiempo ha ido esculpiendo con agua y viento. Es un monumento natural, declarado Parque Natural por su valor único. 3 kilómetros de paredes verticales que se alzan como catedrales, un paisaje que parece querer tocar el cielo, donde el silencio tiene eco y el aire huele a piedra húmeda y a Mediterráneo. El torrent de Parells nace de la unión de dos torrentes, el de Gorg, Blau, y el de Lluc. Cuando llueve con fuerza en la Serra de Tramuntana, el agua baja con ímpetu y el cauce se transforma en una torrentada. Un espectáculo de naturaleza indomable. Pero el resto del año, cuando el sol calienta las rocas, el recorrido se convierte en una aventura a pie.
una travesía que muchos hacen como reto y otros como experiencia espiritual. Porque cruzar París es en el fondo cruzar el alma de Mallorca, dura, bella y silenciosa. Sí. Ay, se cuenta que el nombre París viene de pares, quizá porque los dos torrentes, el de Gorblau y el de Lluc, se unen como dos hermanos que vuelven a abrazarte. Otros dicen que procede de Parells, por el juego de simetrías de las paredes, donde el sol y la sombra dibujan figuras imposibles. Y también hay quien habla de voces dentro de las rocas, de ecos, que responden a quienes se atreven a gritar, como si la montaña tuviera memoria y contestara. Cuando se llega al mar, después de cruzar el desfiladero, el espectáculo es sobrecogedor. Se calabra ese rincón donde el agua dulce y la salada se encuentran y se abrazan. Allí termina el camino, pero comienza el recuerdo. El torrente de París no es solo una excursión, es un santuario natural, una misa sin sacerdote, una oración hecha de piedra. Y es que Mallorca, cuando quiere, no necesita palabras ni monumentos. Solo piedra, luz y silencio. Y con eso ya dice todo lo que somos. Y vamos con nuestro siguiente contenido, que es ni más ni menos que cosas y casos de los Baleares, es decir, de los habitantes de nuestras Islas Baleares. Hoy vamos a hablar de supersticiones y remedios mágicos de nuestros abuelos. Empezamos con Esmal d'Ull. El mal de ojo, Esmal d'Ull, era uno de los males más temidos en los pueblos de Mallorca y Menorca. Para proteger a los niños se les colgaba un llaç vermell, un lazo rojo, o un ull de bou, ojo de buey, junto al pecho. Sí, las curanderas traían esmal frotando aceite y agua sobre un plato hasta que el aceite estrancaba. Entonces el mal quedaba fuera del cuerpo. Ajo en el bolsillo y sal bajo la cama. En Ibiza, cuando alguien temía que un espíritu rondara la casa o el campo, colocaba sal en las esquinas de la habitación y dormía con un diente de ajo en el bolsillo. Era una mezcla de protección, purificación y prevención contra brujas. Y vamos con otro, Sant Antoni y el dimoni. A ver si Iván nos tiene preparada la imagen. ¿La tienes, Iván? Adelante con Sant Antoni y el dimoni. Vamos allá. La relación entre lo religioso y lo pagano se ve muy clara en la festividad de Sant Antoni. Aunque hoy el dimoni baila con la gente, en tiempos antiguos había casas donde se dejaban cruces de palma en las puertas para evitar que los malos espíritus entrasen dins amb els foguerons. Remedios de palabra, les paraules que curaven. En muchos pueblos, las curanderas usaban oraciones secretas para curar verrugas, infecciones o sustos. ¿Tienes ahí la imagen? Sí. Ahí está la imagen, Iván, muy bien. Se transmitían solo de mujer a medianoche y había que recitarlas sin que nadie escuchara. Algunas empezaban así. Déu que ho ha creat, Déu que ho llevará. Para que nazca niño, dormir con un ramo de olivo y agua de luna. Cuando una mujer deseaba tener hijos, se preparaban baños de plantas recogidas en la noche de San Juan y se dormía con un ramito de olivo bendecido junto a la almohada. ¿Lo tienes ahí? ¿Es esa la imagen, Iván? Venga, pon otra imagencina
Venga. Verlas curando. Ah, no, ahí, ahí estaba la... Este soy yo, esta no es la imagen. Vamos allí con otra imagen. No, era la de el agua de luna. El agua de luna, agua recogida a la luz de luna llena, tenía fama de fecundar la tierra y los vientres. A ver si la tienes por ahí. Ahí. Esta es. Ahí se recogía. Ahí, no la saques de ahí, no la saques y vamos a la siguiente, pero no la saques hasta que pongas la otra, que es el hueso bajo la almohada. ¿La tienes preparada? Ponla y vamos allá. El hueso bajo la almohada, María. En algunas casas de pescadores, cuando un niño tenía miedo a los truenos o a las tormentas, se le ponía bajo la almohada un hueso pequeño de cordero bendecido en Pascua. Decían que calmaba los sueños y alejaba los rayos. Era una costumbre mezcla de fe y marinería. Detrás de cada lazo rojo, de cada sal escondida, hay una historia que no está en los libros, pero sí en la memoria de abuelas y tías sabias. Porque nuestros abuelos, sin saber latín ni ciencias, sabían leer el alma y el cuerpo con intuición y remedios mágicos que, mágicos o no, nos siguen tocando el corazón. Y a veces, Rafael, lo más curioso no es que funcionaran, sino que en el fondo todavía lo seguimos creyendo. Aquí está. Y vamos con nuestro siguiente contenido, queridísima audiencia, que es ni más ni menos el segundo capítulo del queso mahonés. ¿Cómo se fabrica un mahón Menorca? La artesanía dels foguesé. Un queso menorquín no se hace, se cría. Es un ser vivo que respira, que suda, que cambia con el tiempo. Y todo empieza en el establo, con la leche fresca, recién ordeñada. La denominación de origen Mahón Menorca exige que todo ocurra dentro de la isla. Ordeño, elaboración y maduración. Nada se improvisa, nada viaja. El cuajo. Se calienta la leche y se le añade cuajo natural, que la convierte en cuajada. Este cuajo es una sustancia llamada quimosina, una enzima que se obtiene del estómago de un rumiante lactante. La quimosina desestabiliza las proteínas de la leche, que de ser líquida y blanca se vuelve sólida y silenciosa. Y he ahí el primer paso hacia el queso. El corte. Esa cuajada se corta con liras o cuchillas en trozos pequeños. El tamaño del corte define el resultado. Mucho cuidado con el corte, efectivamente. Si es más pequeño, da un queso más seco. Y más grande, da un queso más cremoso. Y ahora vamos con els foguesé, la huella menorquina. Aquí está la magia. La pasta se coloca dentro de una tela de algodón que se llama foguesé. Entonces las manos de la quesera o el quesero la recogen, la tensan y la atan formando el nudo característico. ¿Y bueno es el foguesé? Es claro, ahí. Vale. Esa forma no es una curiosidad estética, sino que permite que el suero escurra, que la masa compacte y que el queso tenga esa base redondeada inconfundible. Ahí lo veis que las manos del artesano están con apretando el queso y dándole forma. Y el foguesé es esa tela que él está apretando. Esa tela que envuelve la pasta de queso, eso se llama foguesé. Uh-huh. Y es que no hay máquina que haga ese gesto con la elegancia del oficio. Es un ritual heredado, casi una danza de dedos y fuerza. Y vamos con el prensado y salado.
Vamos, ¿tienes por ahí alguna fotografía para que nuestra audiencia sepa de lo que hablamos, querido Iván? Prensado y salado. Eso era el cuajo. El queso recién formado pasa a los moldes y se prensa. Después llega la sal, aplicada con las manos, frotando la corteza para que penetre lentamente. La sal conserva, perfila el sabor y contribuye a ese recuerdo marino tan menorquín. Y vamos con la bodega, donde es la fotografía que has puesto antes, sí, todos esa. Los quesos bien colocaditos, ¿vale? La bodega donde el queso se convierte en queso, eso es la bodega, ahí la tenéis, queridísima La maduración audiencia. ocurre en bodegas húmedas, con paredes gruesas que respiran tramontana. Los quesos se voltean, se limpian, se vigilan, muy importante. Algunos quesos se frotan con aceite y pimentón, creando la corteza anaranjada típica del queso Mahón Menorca. Por eso, la corteza del queso mahonés se puede comer y no pasa nada, porque es queso. Además, que recibe la sal directamente, La sal, el pimentón, etcétera, etcétera. Seguimos. Y luego el tiempo decide. Tipo de maduración, sabor, etcétera. Y vamos, 21 días aproximadamente nos da un queso suave, cremoso y láctico. Que sería el queso tierno. Efectivamente. Vamos con el semicurado. ¿No vemos el tierno? Ese es el tierno. ¿Cuál es el tierno? De la foto. Ese. O sea, no... Este es el queso tierno. Este queso hemos dicho que 21 días aproximadamente. Y ahora vamos con el queso semicurado. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla. Este. Venga. De 2 a 5 meses. Equilibrado, salino y con carácter. Efectivamente, de 2 a 5 meses es un queso semicurado, Y vamos ahora con el queso curado, el formatge dur que daim nosotros, formatge dur. Tienes por ahí alguna, es este, sí, ¿verdad? Ahí está. Ahí tenemos un queso de formatge dur. Ahí, este es. Este es un queso que tiene una maduración de por lo menos más de 5 meses. A partir de 5 meses, 6, 7, 8, 9, 10, es el queso curado mahonés. Intenso, complejo, con notas a frutos secos, un queso tierno es como un abrazo, un queso curado es como un monumento. Ahora tan guapa. Tankia, cierra. Que algún día volveré, el tiempo lo dirá, no dudes de mí. Y vamos, queridísima audiencia, con otro contenido, el siguiente, que es el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo un poco triste, por decir algo. El caso Mazón, entre la verdad y la responsabilidad. Hay momentos en que la política deja de ser cuestión de partidos o ideologías y se convierte en algo mucho más esencial, una cuestión de ética, de conciencia y de responsabilidad.
El caso de Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, vuelve a poner sobre la mesa una vieja pregunta. ¿Qué significa ser responsable de verdad? Responsable no es solo quien gobierna, sino quien asume el peso de sus decisiones, quien da la cara cuando las cosas se tuercen, quien responde con hechos y no con discursos. Ha pasado casi un año desde aquella dana que cambió tantas vidas y todavía hay dudas que flotan en el aire, heridas que no se cierran y palabras que suenan más a defensa que a explicación. La política no debería ser el arte de salvar la imagen, sino el arte de decir la verdad incluso cuando duele. Porque el poder no es un refugio, es un espejo que multiplica cada gesto, cada silencio, cada omisión. El silencio, cuando hay víctimas, puede ser humano, pero también puede ser una forma de ruido. Y la gente, la que perdió su casa, su familia, su esperanza, no necesita culpables de turno. Necesita claridad, humanidad y la certeza de que quien dirige lo hace pensando en ellos primero. La confianza se gana con transparencia, no con discursos escritos de antemano. Quizá el caso Mazón no sea solo un episodio político, sino un recordatorio para todos. Pues sí, vale la pena tener presente que gobernar no es brillar en los buenos tiempos, sino sostener la verdad cuando arrecia la tormenta. Porque el verdadero liderazgo no consiste en no equivocarse, sino en no esconderse cuando los demás necesitan respuestas. Es complicado de entender. Pasa que hay que mejorar. Y vamos con el contenido, el último contenido nuestro que da paso a nuestros ilustres invitados de hoy, que son nuestros habituales Víctor Gistau y Bielbert Martorell. Y nuestro personas y personajes de hoy se refiere a Antonio Parietti Coll, el ingeniero que dibujó curvas con poesía. No todos los artistas usan pinceles ni escriben versos. Algunos crean belleza con piedra, asfalto y geometría. Así fue Antonio Parietti Coll, un ingeniero mallorquín nacido en 1899 que convirtió las carreteras imposibles de la isla en auténticas obras de arte. Su nombre puede no sonar a diario, pero cualquiera que haya bajado por la Calobra o subir por el Puig Mayor ha recorrido sin saberlo una parte de su genio. Parietti soñó con unir lo que parecía inalcanzable, la montaña y el mar, el hombre y la naturaleza. En los años 30 diseñó la carretera de Sequelobra, una serpiente de piedra que desciende hasta el mar con elegancia imposible. 80 años después, sigue siendo una proeza. Ninguna curva sobra, ninguna vista se desperdicia. Cuentan que Parietti caminó aquellos terrenos durante semanas, observando cada roca, cada pendiente, para que la carretera no dominara el paisaje, sino que dialogara con él. Su obra no fue solo técnica, fue poética. Decían que el ingeniero debía servir. Él decía que el ingeniero debía servir a la montaña, no vencerla, y lo hizo con respeto, con visión y sobre todo con talento. También fue el autor del trazo que llega al Puig Mayor, otra joya de la ingeniería mallorquina, construida en tiempos donde las máquinas pesaban menos que la voluntad. Hoy miles de ciclistas y viajeros del mundo recorren sus curvas sin saber que esas carreteras son también una carta de amor a Mallorca. Antonio Parietti no levantó estatuas ni firmó documentos, pero dejó caminos que unen paisajes y personas. Por eso está hoy aquí, en Personas y Personajes, porque hay genios que no hablan. Efectivamente, quizá no hablen, pero dejan a las montañas decirlo todo por ellos.
Vale. ¿Buscas comer bien, variado y a buen precio en Palma? En Restaurante Bon Profit lo tenemos todo. Tapas, fajitas, hamburguesas con patatas caseras, perritos, pan bolis, parrilladas de verduras, un estupendo surtido de carnes a la plancha y por la noche, pizzas caseras. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú con 4 primeros y 3 segundos a elegir. Postre o café, bebida, pan y aceitunas. Sábados y domingos, menú especial. Además, contamos con sala privada para tus eventos de hasta 60 personas. Y recuerda, nuestra cocina está abierta todos los días de 11:30 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente. Te esperamos en calle Alfonso el Magnánimo 51A en Palma. Reservas al 871-955-985. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los Young Guts, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. FR Cars, más que un coche, un compromiso contigo. FR Cars no es solo una empresa de compraventa de vehículos, es un equipo que te acompaña antes, durante y después de la compra. En FR Cars cada cliente es único, todo sin letra pequeña. Financiación totalmente a tu medida, sí, hasta el 100% del valor del coche, con las mejores condiciones del mercado, un TIN del 5,99% y además 2 años de garantía real, incluidos en el precio. Los mejores coches seminuevos o de ocasión. FR Cars ostenta la calificación de 5 estrellas en las plataformas especializadas. Un nivel de satisfacción del 100%. FR Cars en calle Alfonso el Magnánimo 33 de Palma. Teléfonos 971-658891 y 677-023718. Y bueno, ya estamos aquí, queridísima audiencia, en uno de los puntos álgidos del programa, diría que en el punto álgido del programa, junto después a Gabriel Bert, el presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón. Pero ahora vamos a
a Luz de Luna, el espacio de nuestro queridísimo amigo y muy admirado colaborador, Víctor Gistau. Hoy Víctor empieza un especial de Junípero Serra que lo irá avanzando cada semana. Hay nombres que parecen pertenecer al pasado, pero siguen respirando entre nosotros. Uno de ellos es el de Junípero Serra, el fraile de Petra, que cambió los caminos de Mallorca por los senderos del Nuevo Mundo. Un hombre de fe, de palabra y de acción, que dejó tras de sí un legado inmenso, hecho de misiones, de encuentros y también de controversias. Esta tarde Víctor Gistau nos invita a mirar su figura con calma, sin prejuicios, sin idealizaciones, para descubrir qué había realmente detrás del mito, el ser humano, el misionero, el soñador. Comienza así un nuevo ciclo de Luz de Luna, dedicado a Fray Junípero Serra, el mallorquín, que unió dos orillas y que aún hoy nos invita a reflexionar sobre el sentido de la fe, del progreso y de la huella que dejamos en los demás. Muy buenas tardes, don Víctor. Muy buenas tardes y bienvenidos a la audiencia. Muchas gracias. El 24 de este mismo mes de noviembre, pero de 1713, nace en Petra, en nuestra isla de Mallorca, el franciscano Miguel José Serra Ferrer, antes de que los hábitos de la Tercera Orden Regular le hicieran pasar a la posteridad con el de Fray Junípero Serra. Han transcurrido 312 años y aún en muchas ocasiones ciudades y pueblos de California se le recuerda y admira por la puesta en práctica del espíritu misionero que le había llevado desde las tierras de nuestra Roqueta hasta las de California en el continente americano. Tras ejercer como profesor, doctor en filosofía y teología, abandonó su cátedra de teología escotista en la Universidad Luniana, que a razón de ser fue la primera universidad denominada como tal en Mallorca. La teología escotista, por la que se inclinó Fray Junípero Serra, es una corriente filosófica basada en las doctrinas de otro fraile franciscano, Juan Duns Escoto, y que, encuadrado en la tradición escolástica, está considerado como uno de los más importantes filósofos teólogos medievales de la Europa occidental, coincidiendo en la época con Tomás de Aquino. Su dedicación a la docencia en filosofía lo hizo en el convento de San Francisco entre 1740 y 1743, antes de obtener y abandonar la cátedra de teología en la Universidad Luliana en 1749, para embarcarse hacia la Nueva España el 13 de abril con una escala de 8 meses en Málaga y Cádiz, junto con 20 misioneros franciscanos de la mano de su amigo el padre Francisco Palou. En su destino, el virreinato de Nueva España se convertiría años después en el actual México. Sin embargo, el principio de la evangelización de la tierra californiana, que antes de la aprobación por parte de los de la América del Norte era mexicana, nace en un paraje conocido por la Sierra Gorda, en donde en 1523 se instalan los primeros frailes de la Orden de Hermanos Menores. Pero no es hasta 1750 que se ponen los fundamentos de la evangelización con el franciscano Junípero Serra, y a partir de ahí la historia recoge los testimonios más sobrecogedores de su caminar por veredas y linderos de unas sandalias, un vasto garrote y unos hábitos color tierra.
En México se ha dicho que Junípero Serra es un hombre bandera, y así es, porque sin duda alguna es una buena bandera, pregonero de Dios y un contribuidor de la mexicanidad. Hombre convencido de que poner en práctica lo que había estudiado en libros y las enseñanzas de la filosofía quedaría volcado en toda una vida plagada de retos que cumplir. Una maldita serpiente se cebó con el pie por encima de su sandalia y le causó una llaga que no lo abandonó jamás y que tampoco le impediría hacer sus recorridos. Él logró consolidar su escuela misionera que se consagrará después en la Alta California. Querétaro, como han resaltado en su capital, Santiago, es un estado libre y soberano que vio nacer la primera misión que fundara Fray Junípero en Jalpan y que a partir del momento en que nació allí su misión pasó a llamarse hasta hoy en día Jalpan de Serra. Se dice que la construcción religiosa complementa la belleza natural del entorno con las diferentes expresiones culturales y la magnificencia del arte barroco de la misión franciscana. Fray Junípero Serra fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 28 de septiembre de 1988 y canonizado el 23 de septiembre de 2015 por el Papa Francisco. En consecuencia, ya se le conoce en el listado de santos que lo referencia el martirologio romano como San Junípero Serra, aunque en nuestra roqueta no le hemos apeado de su humilde condición de fraile de la Tercera Orden Regular Franciscana. El que con el transcurrir de los años denominaron Grupo Serra, según los cronistas de la época, se trataba de un grupo de frailes franciscanos que fueron seleccionados con todo rigor en España. Ellos fueron capaces de crear 9 misiones y hasta otras 16 que presidió Fray Junípero, imponiendo el criterio misionero que le había traído de allá. Según el licenciado Emilio Quesada, cuando llega al final, cuando el verde queretano se traduce en erial, cuando el plano se escarpa y marea el abismo, cuando el todo de lo humano y el arte se convierte en nada, llegamos al impacto. La sorpresa se llama Sierra Gorda. 5 sueños para un investigador del arte que creía que todo el patrimonio cultural estaba descubierto y sobre todo en Querétaro. A los indígenas les atraía sobremanera las ceremonias litúrgicas con los vivos colores de los ornamentos, el repique de las campanas, el humo del incienso, los sonoros cantos y el armonioso concierto de los instrumentos musicales. El padre Junípero, como así le llamaban los evangelizados indígenas, volcó todo su ímpetu en crear una infraestructura de misiones que sirvieran en lugar de acogimiento y refugio. Llegó incluso a considerarse el arte en materia de los edificios, en donde se dan cita diversos modos del barroco, como una base importante de la implantación de este modelo en México. Yo quiero luz de luna para mi noche triste,
para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido... Y bueno, queridísima audiencia, después de los múltiples problemas técnicos que hemos tenido esta tarde, vamos a ver si podemos terminar el programa un poquito bien. Víctor, hablemos un poco de estos serán tres horas durante 3 semanas, ¿verdad? Esto de 3 semanas, van a durar, o sea, 3 miércoles. 3 miércoles. El primero es hoy, y quedan 2 más. Uno antes del día 24, que es la fecha de nacimiento de Fray Junípero Serra, y otro después. Qué bien. Del día 24, con lo cual entraremos ahí en un ajuste muy ventajoso, a la vez que complicado, de ver exactamente qué hizo Junípero Serra allí, porque fue un poco masacrado sin ninguna razón y sin ningún motivo, porque él jamás ni conquistó ni colonizó a nadie. Él simplemente evangelizó y por fusil, por arma de guerra, solo empleó la cruz. Por lo tanto, no es ni colonizador ni tampoco conquistador. Claro. Oye, ¿qué visión tenía Junípero Serra del ser humano? ¿Perdona? ¿Cuál dirías que era la visión de Junípero Serra sobre el ser humano? Pues simplemente transportar... ¿Cómo entendía la espiritualidad, me refiero? Sí. Transportar precisamente ese valor que da la espiritualidad. La evangelización parte de una cosa muy sencilla, una expresión tan fácil como que es transmitir el verdadero valor de los evangelios que tiene la Biblia en su andar. Claro, el planteamiento que hay es saber exactamente con lo que se encuentra cada uno cuando pretende entrar en un terreno que para ellos, que en este caso los indígenas, era un poco sorpresivo. O sea, contemos simplemente que la primera vez que ven un caballo es en esta conquista de América. Es decir, el caballo no se conocía. Imagínate que no teníamos ni móviles, ni teníamos internet, ni teníamos nada. Imagínate cómo se comunicaban ellos, ¿no? Unos dicen que colonizó, otros dicen que fue defensor de los indígenas. ¿Dónde crees tú que está la verdad histórica de Junípero Serra? Pues yo creo que en esa palabra, evangelizador. Eso es lo único que hizo. Claro que en la evangelización tiene que tener una serie de metas y una serie de aspectos importantes a tratar, ¿no? Y es que en un momento determinado el indígena sorpresivamente es una persona capaz de aceptar realmente todo lo que se le venga impuesto por nuevo. Y en este caso, pues, fue muy bien, porque aprovecharon la ventaja que dio la cultura de Fray Junípero. Recordemos lo que hemos leído antes, que prácticamente es un doctor y sabe exactamente cómo funciona todo esto. Enseñó a los indígenas la agricultura, enseñó el comportamiento cívico de la gente, enseñó todo lo que es la instrumentalización de los trabajos manuales, la rueda que se había inventado, pero no sabían cómo ponerla en funcionamiento, es decir, algo que verdaderamente él hizo, fomentó y creó dentro de ese espíritu de evangelizador. Claro, con esos mimbres se puede hacer un buen capazo, y es conseguir que la lectura del Evangelio les fuera perfectamente bien.
¿Qué podemos aprender de su vida en estos tiempos en que la palabra vocación parece casi olvidada? Yo diría que parece olvidada. Y tal. O sea, sin casi, ¿no? La palabra vocación es algo que tiene que nacer con el propio individuo y tiene que cultivarse a imagen y semejanza de otras personas a los cuales quiere parecerse. Tener una vocación, claro, hay muchas actuaciones que son vocacionales, pero que la verdad son pocos los que tienen que tomar la decisión. Cuando Fray Junípero decide marcharse a California, piensa que cómo lo imaginaban en Petra y cómo lo imaginaban en el resto de la isla, ¿no? En que, claro, las comunicaciones no eran todo lo fluidas que lo son ahora. Fíjate. Claro. Nada. Intentar convencer a alguien que hiciera de fraile para hacer misionar algo que estaba claro, con esa pauta. Es decir, sí, leer el Evangelio, pero formarles en la agricultura, en la ganadería, importantísimo. Hombre, una labor maravillosa. En todo lo que después ellos podían utilizar para mantener familias y otras personas que están en el entorno. Ya lo creo. Claro, eso es difícil. Es decir, todo eso lo he de conseguir yo si quiero ser un buen evangelizador. Pues no sé. Hoy en día, en Petra y en toda Mallorca, su figura se sigue recordando con mucho orgullo, perquè tu vas a Petra i, vamos, és que, a més, tothom el considera lo que és seu, evidentment. ¿Qué crees que nos diría Fray Junípero Serra si pudiera volver a su pueblo y ver el mundo hoy? ¿Cómo lo vería? Déu meu. Déu meu, diria. Déu meu. Con una exclamación de... Lo resumes fácil, ¿eh? Es una exclamación con el tono, con el orden de la palabra, abocada directamente a ese tipo de decir, ¿dónde estoy yo? T'has deixat sai. Sí. Ai, Déu meu. ¿Qué es eso? Bon Jesús és meu. ¿Qué es eso? Oye, si tuvieras que definir a Fray Junípero Serra en una frase o en una imagen, ¿cuál elegirías? Simplemente ser lo que fue, evangelizador, y no fue ni conquistador ni colonizador, evangelizador. Sí, totalmente. Con eso, no puedes marcar una pauta directa de decir, no, es que los colonizadores lo que han hecho ha sido tomar posesión de un terreno e intentar formarlo de alguna manera a sus intereses. No era su interés. ¿Qué piensas? ¿Qué papel jugó su Mallorca natal en la formación del personaje? Total. Es decir, Mallorca es una isla, como bien es sabido, ese entorno nos encapsula dentro de una situación de aspirar a ampliar el conocimiento que tenemos del resto del mundo. ¿Crees que su forma de entender la vida tiene algo del carácter mallorquín? Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Por qué? ¿Era un mallorquinarro d'aquests de primera categoría o qué? Sí, el mallorquín, el ser mallorquín, es un comportamiento en el que juegan varios factores importantes, ¿no? Pero yo creo que él jugó perfectamente con lo mejor de la parte positiva y como peor la parte que no le había ido tan bien. Lo jugó bien, jugó porque tenía que trasladar todos esos sentimientos de alguna manera, ¿no? Después, bueno, han visto ahí y los problemas se han ampliado, pero no por él, porque él precisamente, ayer concretamente, estuve escuchando en Radio Televisión Española una entrevista que hacían a Juan Miguel Zunzunegui con el libro que se titulaba
nada por lo que pedir perdón, pero al día siguiente de la conquista. Es decir, ese es el tema. ¿Por qué? Él desgrana en el tema de que no solo se quedaron con el comportamiento un poco inestable de lo que pasó con la conquista, pero se han encontrado después, a través de las personas que han recogido la información suficiente, no velada por unos intereses muy particulares, han recogido verdaderamente lo que ocurrió. Claro, cuando estás ahí, dices, bueno, lo decíamos el otro día en este mismo programa, no hay nada por lo que pedir perdón. Y sobre todo, ¿por qué va a pedir perdón el rey de España en estos momentos, de algo que ocurrió hace 500 años? Y por esa regla de tres también Cristóbal Colón tendría que pedir perdón, ¿no? Exacto. El que más. Sí. Ahora que tenemos aquí a Gabriel Ver, claro. Vamos a publicidad y después se incorpora él a nuestra tertulia. Muy bien. ¿Te parece? ¿Os parece? Fenomenal. Adelante, querido Iván, con la publi. Ya te pongo por allá. Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica, platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona. Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simo Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. Jaume Sudera, María Zanovera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. FR Cars, más que un coche, un compromiso contigo. FR Cars no es solo una empresa de compraventa de vehículos, es un equipo que te acompaña antes, durante y después de la compra. En FR Cars cada cliente es único, todo sin letra pequeña. Financiación totalmente a tu medida, sí, hasta el 100% del valor del coche, con las mejores condiciones del mercado, un TIN del 5,99% y además 2 años de garantía real, incluidos en el precio. Los mejores coches seminuevos o de ocasión. FR Cars ostenta la calificación de 5 estrellas en las plataformas especializadas, un nivel de satisfacción del 100%. FR Cars en calle Alfonso el Magnánimo 33 de Palma. Teléfonos 971-658891 y 677-023718.
Bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí de nuevo para seguir con nuestro programa de hoy. Y el siguiente contenido se refiere a Gabriel Bert Martorell, ¿eh? Y vamos a hacer una especie de coloquio ahora, ¿eh? Va a hablar bastante Gabriel, pero también va a participar Víctor Gistau. Y bueno, vamos a intentar hacer alguna cosa interesante, ¿eh? Porque hay historias que parecen escritas para no ser cuestionadas, hasta que alguien decide mirar los documentos con ojos nuevos. Nuestro invitado de hoy, Gabriel Bert, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, lleva años investigando una de las grandes figuras, una de las figuras más universales de la historia, el hombre que cambió el mapa del mundo, Cristóbal Colón. Buenas tardes, don Gabriel. Buenas tardes. A ver, ¿cuándo y cómo comenzó esta aventura intelectual que te llevó a concluir con el almirante Felaniche? Bueno, yo empecé con esta investigación. Bueno, empecé como observador. Cuando tenía 14 años, que vivía en Montuïri, había una persona de Montuïri, se llamaba Rafael Bauzá Socías, que hizo unas declaraciones que su madre le confesó de que era descendiente de Colón y que Colón había nacido en Felanitx, etcétera, etcétera. Y una cosa curiosa, yo tenía un libro que estudiaba el bachiller elemental, la historia, y ahí ponía Cristóbal Colón, navegante genovés, y yo lo taché y puse de Felanitx, hijo de una familia de agricultores, cuando tenía 14 años, que todavía no había pensado en investigar nada. Debieron montar un pollo en el colegio. No sé ni si lo vieron, lo tengo a este libro. Hay una cosa curiosa. A Colón nadie lo acusa de colonizador ni nada, precisamente fue el mayor colonizador, pero nadie le dice que fue no sé qué, no sé cuándo. En cambio a Hernán Cortés lo ponen a Junípero Serra también, a muchos lo ponen a caer de un burro. Y a Colón también. A Colón. Bueno, ¿no ves que le tiran estatuas por los suelos? Sí. Es una cosa curiosa. Es el más grande de todo. En Cuba hay un monumento a Cristóbal Colón en el Palacio de los Capitanes Generales. En Cuba no hay ese movimiento, en cambio en Venezuela han tirado las estatuas por el suelo. En México no sé si las han quitado o siguen. En el Paseo de la Reforma, en el año 90, en 1990 que yo estuve allí, había 2 monumentos a Cristóbal Colón en México capital. ¿Por qué crees que ocurre esto? Que este sentimiento, esta animadversión para los colonizadores. Bueno, la historia no tiene fin. Es decir, yo en la Asociación Cultural Cristóbal Colón hacíamos una publicación que se llamaba Boletín Informativo Cultural, y en uno de sus números he publicado un artículo, no es mío, es de otro autor, creo que se llamaba, de apellido Seco, que dice: la esclavitud en América antes de su descubrimiento. Es decir, en América los españoles no hicieron nada que no se hiciese aquí. En el siglo XIV y creo XV en Mallorca había esclavos. En Mallorca había esclavos. La esclavitud en Europa, que nos vienen a decir, no, es que esclavizaron a América. En este tema no soy experto, porque mi dedicación es tratar de esclarecer su origen. Es decir, por ejemplo, en el segundo viaje Colón, que descubrió Puerto Rico e islas próximas a Puerto Rico, libró a algunos presos de los caníbales que castraban a los hombres, los engordaban y se los comían. Otras cosas que también son conocidas es lo que pasó con Hernán Cortés en la conquista de México, que los aztecas ofrecían a sus dioses los corazones de las personas y se los sacaban en vivo. Sí. Eso no lo cuentan, empiezan la historia desde Colón. Sí, toda conquista... Los mayas también siguieron con esas, toltecas también, todos siguieron con esas costumbres, ¿eh? Sí. Aquí, por ejemplo, ¿qué hicieron los romanos cuando conquistaron o se establecieron en Mallorca? ¿Qué hicieron los musulmanes cuando se establecieron aquí? Es decir, nosotros ahora podríamos hacer una reivindicación y decir, bueno, como los musulmanes nos conquistaron, pues reclamaremos a los musulmanes. Como los romanos nos conquistaron, reclamaremos a Roma.
Y como Napoleón también entró a España y hizo sus desastres, también reclamaremos a los franceses. Es decir, y eso de Napoleón es posterior al descubrimiento de América. Las tropas de Napoleón entraron en España, por ejemplo, en el monasterio de Poblet en Tarragona, donde estaba enterrado el príncipe de Viana, y en otros sitios. Saquearon las tumbas, huesos por aquí, huesos por allá, buscando tesoros, y lo dejaron todo destruido. Incluso, por ejemplo, en Valladolid se ha rescatado una carta de Colón a la reina de un establo, porque las tropas de Napoleón cogieron los pergaminos y todo del archivo de Simancas y los utilizaban como paja para los caballos. Eso ha ocurrido en tiempos de Napoleón, que es varios años después del descubrimiento. De todo hubo, porque después los españoles, en la batalla de Bailén, que ganaron los españoles, cogieron 9.000 prisioneros y se los llevaron a Cabrera, y ahí los dejaron tirados, y se comieron, llegaron a comerse los unos a los otros, porque ahora no tenían nada, ¿no? Desde que ha habido de todo, ¿no? Por eso las guerras, yo siempre he dicho que lo mejor que se puede hacer es que no haya guerras, claro. Porque en guerras hay víctimas de ambos bandos, y en pleno siglo XXI como estábamos, parece mentira que tenga que haber una guerra como en Ucrania, como en Gaza y otras muchas que hay por África. Algunos sitios de África todavía se puede entender algo, y perdón, no es que sea experto, porque son países subdesarrollados, como Etiopía y eso, es decir, pero en países más o menos desarrollados como Europa o como ciertos países, que nos tengamos que pelear para que esto es mío, que esto es tuyo. Es que el mundo siempre ha cambiado las posiciones. Es decir, por ejemplo, México antes llegaba al río Mississippi. Parte de México ahora es Estados Unidos. ¿Qué vamos a España? ¿Qué va a tratar de reconquistar todo? Pues mañana podemos partir con los aviones, empezar por Santo Domingo. Así mismo se pudieron después nos vamos para Cuba, después para México, después para Panamá, después para Perú y todo. Hubo un tiempo en la historia que esto fue dominio español. Ahora las cosas han cambiado. Por ejemplo, ahora en Puerto Rico hay un movimiento que quieren que no pertenezca como Estado libre asociado a Estados Unidos, sino que pertenezca a España. Entonces ahora no quieren Estados Unidos, quieren que pertenezca de nuevo a España. Es decir, que eso no tiene fin. Es decir, claro, lo que hay que hacer. Por eso yo he dicho una cosa: el turismo ayuda mucho a la convivencia y el conocimiento entre las personas. Es decir, ahora ¿quién puede entender, por ejemplo, en Europa, entre nosotros, que Alemania declare la guerra a España, o que Francia declare la guerra, yo qué sé, a Bélgica, o que Inglaterra declare la guerra? Es decir, hablo de Europa. Por eso, esa guerra de Ucrania, yo no la entiendo, porque no, es que hay unos ciudadanos dicen que ellos quieren ser prorrusos y los otros no. Mira, antes venían turistas aquí rusos, ahora no hay ni uno. Incluso algunos rusos que yo he visto que he visto por Mallorca, hasta están avergonzados de ser rusos, porque el pueblo no tiene la culpa de toda esta guerra. Así hay rusas o rusos que viven en Mallorca, pongo un ejemplo por aquí, ellos no tienen ninguna culpa de que su presidente haga todas esas guerras. Sí. Guerra en Israel, guerra en Ucrania. Otra cosa quería decir, la fabricación de armas. La fabricación de armas siempre continuará mientras la gente se pelee. Porque uno tiene que necesitar armas para atacar y el otro para defenderse. Para defenderse. Entonces eso no puede... La fabricación de armas y las nuevas, y buscar nuevas tecnologías y todo, eso no va a parar mientras la gente se pelee. Es decir, toda cosa mientras tenga demanda... Oye, ¿y tú qué crees de Junípero Serra? De los detractores americanos de Junípero Serra, ¿qué crees? Es lo mismo que los detractores con Colón. Empiezan la historia y dicen que él rompió, pero esto forma parte
del populismo, los gobiernos populistas, como la mexicana y el de Venezuela, que ellos tienen la culpa, es para tapar ciertos problemas, empiezan a mover esos movimientos, pero... Mueven historias de hace 500 años. Yo digo, todo lo que ha ocurrido son costumbres de una época. Digo, si Colón es el responsable de la destrucción de América, Colón murió en 1506. Imagínate que todavía, actualmente, no ha terminado la destrucción de América. Yo lo veo por los informativos, por ejemplo, empresas petrolíferas o madereras arrasan por ciertos lugares de Brasil, diciendo, o Guatemala, o bueno, estoy citando algunos países, a lo mejor me equivoco, El Salvador, diciendo, no, vosotros vamos a darles cuevas a los indígenas que viven por allí, les quitan las tierras y después de todo lo que les dicen que les van a dar, no les dan todo. Es decir, que todavía la destrucción de América no ha parado. Hay otros que a la chita callando se cargaron a todos los que en Norteamérica llegaron, se cargaron a todos, dejaron unos cuantos. Es verdad que hoy en día hay los pobres indios que... No sé si hay unos cientos de miles de indios, de indígenas norteamericanos, se los cargaron y se lo quedaron todo. O sea, no. Y claro, los españoles sí que fuimos, pero descubrimos, colonizamos, tienen un idioma, tienen su país, tienen todo. Pero a los norteamericanos no dicen nada y se cargaron a todos los indígenas que había. Busca un indígena actualmente en dominio inglés y busca los ingleses cuántas universidades crearon. Eso lo han dicho otros. Por ejemplo, en España pronto la primera universidad fue la de Santo Domingo, que dependía de la Universidad de Salamanca, pocos años después otras muchas universidades. Yo no soy experto, yo no soy la persona más indicada de hablar de este tema, pero España construyó muchas universidades, catedrales y todo esto. Tú busca lo que han construido en la parte inglesa. Creo que poca cosa. Tampoco soy la persona idónea. Hay otras personas que saben más que yo. Tú eres la persona idónea para hablar de si Colón era Feraniche. Tú eres la persona idónea para eso. ¿Cómo cambiaría la visión si realmente supiéramos de verdad que no era genovés, sino que fue mallorquín? ¿Cambiaría mucho esto? Bueno, la visión histórica, no sé, porque mira, la teoría mallorquina es la más coherente de todas, porque yo las he estudiado todas. Es decir, pero el problema hay que los defensores de la tesis genovesa se resisten. Ya. Entonces están diciendo, no, que esto no puede ser. Y a mí, en vez de ayudarme un poco económicamente para que tenga medios para poder divulgar esa tesis, pues no me ayudan en nada. Es decir, yo tengo la comida o el grano en el granero y no me dejan sacarlo a la calle para que podamos hacer la harina. Eso es lamentable. Pues, mira, Colón, genovés, es el disparate más grande que puede haber. Primero, empezamos. ¿Qué nos han contado del Cristóforo Colombo? Vamos a hablar de la teoría del Cristóforo Colombo, porque hay otras teorías, que si fue hijo del Papa Inocencio VIII, que si fue hijo de Cristóforo Colonne, que si nació en Cucaro, que si nació en Cogoleto, si nació en Savona. Todas esas tesis existen en Italia. Primer problema, formación náutica de Colón. Nos venden Colón, tenía un lanero, tabernero, su padre guardián de la tierra de Olivella. Colón, entre 1465 y 1476, que llega a Portugal, nos dicen que fue corsario al servicio de Renato de Anjou. ¿Cómo puede ser corsario un mercader genovés que no tiene ninguna formación náutica? Un corsario es un marino experimentado. ¿Cómo va? Eso ya ni cuadra. La lengua de Colón. Especie de pirata, ¿no? La lengua de Colón, los escritos. ¿Hay algunas palabras en sus escritos genovesas o italianas? Ninguna. Colón tiene dos hermanos, Bartolomé y Diego. ¿Cómo se escriben entre sí? En castellano y en los tres hay palabras mallorquinas. Tú justifícame, ¿cómo puede ser que tres hermanos genoveses vienen a vivir a España y se escriben en castellano? Y hay palabras mallorquinas en sus escritos. Es que incluso aquí las propias autoridades tendrían que tomarse en serio ese proyecto y ayudar a su divulgación. Es decir, con la investigación que tengo yo realizada, tenemos suficientes pruebas para ir avanzando en ese camino, pero le falta la divulgación. Y las instituciones que te pueden ayudar, porque sería lo más lógico, son el Ayuntamiento de Felanitx, ¿es así o no? ¿Quién es su alcalde?
Bueno, la alcaldesa es Catalina Soler, pero no aporta nada. Cuando fue alcalde de Felanitx, Gabriel Tauler, ese sí colaboraba. Sí. Pero la actual alcaldesa no se ha tomado en serio el proyecto. A veces suelta un poquito la mosca, hombre, al pobre hombre. A Gabriel, que se está partiendo los cuernos. Un regidor también que se tome un poco... ¿No es importante que Colón sea Felanitxe? Yo creo que sí. Es importantísimo, lo ha dicho Osifar, por favor. Osifar lo dijo. Osifar, la orquesta. Claro, vale. La orquesta hizo... No, bromas aparte... Después el Consejo Insular también podría colaborar, ¿verdad? Exacto, mira, tenemos unos políticos que son unos cobardes. La única valiente que hubo fue María Antonia Munar. Como ella, no ha habido ninguna. Se la cargaron. No dejaron ni rastro, como los indios norteamericanos. Será por otras cosas que no tienen nada que ver con el descubrimiento, pero ella sí ayudó... colaboró con la asociación. No quiere saber nadie nada de ella, o sea, es como si no hubiera existido. No, pero en política, cuando te quemas por lo que sea, mira Jaime Mates también, o otros, ya veremos Mazón también cómo termina, es decir, cuando ya veremos los amigos de Sánchez también cómo terminarán. Ay, es decir, los partidos políticos obviamente tienen gente que está corrupta, etcétera, todos. Pero lo que ocurrió con María, y tiene la mayoría de gente, no es corrupta. Eso es lo que yo creo. La gente son políticos honrados, honestos, pero hay algunos, pero claro, siempre en un cesto siempre hay manzanas podridas, y en todos los partidos. Lo que ocurrió con María Antonia Munar, eso sí que es para estudiarlo. Se la cargaron de los pies a la cabeza. O sea, ¡pumba! Sí. Pero yo en este tema no entro. No quieren ni oír hablar de ella, nada. Es como si no hubiera existido. O sea, yo creo que no sale nunca en ninguna conversación. No, pero ahora se quiere potenciar otra vez Unión Mallorquina. Sí, pero no sé. Bueno, que no María Antonia le queden ganas. No creo que no sea ¿Con quién? Ella. ¿Pero quién va a capitanear Unión Mallorquina? Bueno, de momento como gestor, o bueno, como una de las personas que es el alcalde de Binissalem, que por cierto quiero decir que el ayuntamiento de Binissalem colabora con la Asociación Cultural Cristóbal Colón. Ah, sí, te ayuda. Víctor Martí, sí. Pues mira, menos mal. Y quiere reforzar Unión Mallorquina. Hay un ayuntamiento en Mallorca y ahora me ha dicho que también va a colaborar Toni Salas, el de Costitx. Hace 8 días tuve una reunión con él y me dijo que va a colaborar. No sé si es que un poquito no. todo. Pero te das cuenta, os dais cuenta, ayuntamientos o políticos que no son de Felanitx están dispuestos a colaborar con el proyecto de Colón y en cambio en Felanitx no. Bueno, espera que cuando cambie el consistorio a lo mejor tienen más suerte. Esto depende del político de turno. Sí. Esto depende. No es que sea mal político ni bueno, que no le interesa el tema. Ya está. Pero lo lamentable es que yo no soy el primero en defender esa tesis. La tesis del Príncipe de Viana empezó a defenderla un historiador sevillano llamado Manuel López Flores. Empezó la investigación por el año 1960 y después siguió el padre Nectario, que fue un gran historiador venezolano. Él era francés, pero hizo su vida religiosa como hermano de La Salle en Venezuela, y basta mirar por internet hermano Nectario María, tiene institutos que llevan su nombre, calles que llevan su nombre, un gran historiador. Es decir, que la tesis del Colón mallorquín no la he inventado yo, es decir, yo he proseguido, esta gente murió. Yo lo he oído toda la vida desde que era pequeña, el ben veure això, de que era de Felanitx. Però jo anava molt a Felanitx a fer matances de petit amb els papás, y tota la vida ho vaig sentir. Y estaba en la casa donde nació. En Porto Colom está la calle Cristóbal Colón, la calle Hernán Cortés, incluso la calle Príncipe de Viana, yo no lo sabía, también está en Porto Colom. ¿Por qué han puesto esos nombres? Porque saben que Felanitx tiene relación con Colón. Tiene relación, sí. Bueno, nada, pues ha sido un placer teneros con nosotros, a pesar de los problemas técnicos que hemos sufrido esta tarde. Ha habido un duende que nos la ha jugado por aquí. Hoy llevaremos un Cirio de sang y reservamos un pub para que no tornen, para que todo esto se solvente en los próximos días. No pasa nada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es el directo, señoras y señores. Y muchísimas gracias a todos vosotros, queridísima audiencia, por habernos aguantado toda la tarde. Esperamos que estéis con nosotros aquí mañana a las 5 de la tarde. Tendremos todos nuestros contenidos. Tendremos a Pedro Bonet con su Memorias del Vinilo. Y también tendremos a Max Balaver, artista plástico. Será hasta mañana. Besos y abrazos para todos. Adeu. Adeu.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa, en la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste, que está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa, en la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido